es un hecho que el mundo va a ser más nuclear. O sea, lo que ayer hizo Trump fue hacerle saber al mundo las tarifas llegaron para quedarse por un tiempo. No permanentemente, pero esto no fue un bluff. O sea, Donald Trump de hace un mes era esto es para negociar. Donald Trump de ahora esto es para recaudar fondos, asegurarnos de que regresen las empresas a América, a Estados Unidos obviamente. Y además de eso, después vamos a ver cuándo las quitamos, cuando haya un trato justo. De hecho, dijo algo que yo creo, Carlos, que es, y Adolfo, la noticia para mí, y es que el 2 de abril arrancan más tarifas y cualquier otro tipo de arancel o impuesto para aquellos países que tengan algún tipo de subsidio a su industria local o algún tipo de competencia desleal. Que por si acaso, muchos países tienen protecciones locales, porque la verdad es que el juego de monopolio, los Quakers demostraron que el monopolio existe cuando siempre, tarde o temprano, alguien se queda con todo. El más poderoso se va quedando con todo. Y por eso tú proteges tu industria local. Tú proteges cierta industria. Por ejemplo, usted pregunta, ¿y por qué Canadá, los bancos de Estados Unidos no entran a Canadá y los bancos canadienses sí entran a Estados Unidos? Bueno, gente, por una razón básica. Si los bancos de Estados Unidos entran a Canadá, Canadá se va a quedar sin bancos, sin bancos locales. Y tú dependes totalmente entonces del financiamiento de bancos norteamericanos. Y digo esto porque es una economía de 40 millones de habitantes, mucho menos poderosa que la de Estados Unidos, etc. Y así por el estilo, ¿verdad? Hay otras explicaciones y otras razones. Mi punto con esto es que lo que ha dicho el presidente Trump de que va a asegurarse de que el 2 de abril, instruido el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, de poner tarifas recíprocas y protecciones o castigos recíprocos a todos los países del mundo, esto es un nuevo orden mundial. Carlos, te escucho. Pues mira, Jay, estamos viviendo un cambio de paradigma en la política de Estados Unidos que aunque mucha gente pueda decir, bueno, era de esperarse, Trump viene hablando de estas cosas, tampoco era tan predecible porque muchas veces Trump ha dicho cosas que luego revisa o cambia. Y así lo hizo en su primera presidencia. Pero esta vez sí ha venido a implantar unos cambios dramáticos. Y el tema de los aranceles es algo que él viene mencionando hace muchos años, desde que no era candidato. Él decía, Japón nos toma el pelo, los europeos nos venden las cosas. Y él le daba mucha molestia esto de que había un desbalance en la balanza comercial. O sea que los Estados Unidos son el mercado más grande del mundo, pero lo que hacemos es que le compramos a otro. Él tiene un ideólogo, un hombre inteligente, pero que tiene una idea de la economía, que es Pete Navarro. Pete Navarro es quien ha publicado libros y dice que si Estados Unidos no toma acción ahora, no solamente vamos a perder contra China, vamos a estar en desventaja porque si hay una situación real de guerra, de conflicto o incluso de pandemia más fuerte que la que fue, Estados Unidos no tiene una base industrial suficiente para hacer los chips que necesita para inteligencia artificial, tiene que comprárselos a Taiwán y todas esas cosas ocurren porque es más barato comprar afuera. ¿Por qué es más barato? Porque los aranceles son bajos o inexistentes. Lo que está diciendo Trump es, yo le voy a poner aranceles a toda esta gente, en parte como retribución. Tú me los pones, yo te los pongo, pero en parte también para que vengan empresas a los Estados Unidos y creen una nueva base industrial que permita hacer las cosas que necesitaría Estados Unidos si tiene que aislarse o semi-aislarse en una situación de conflicto. Es una visión distinta, es mercantilista, se parece mucho a McKinley, al siglo XIX, pero es una visión sustentada y él ya da la impresión que no es un mero bluff, que no es un mero instrumento para negociar, que va a ser una nueva política de los Estados Unidos. Carlos, a mí me parece, y Adolfo te escucho ahora, me parece que hay que entender lo que esto implica. O sea, la implicación es que el mundo va a ser mucho más costoso, así que, y esto es una realidad, el costo de vida, que ya es excesivamente alto, el costo de construcción, el costo de los vehículos, el costo de transportación,
So, me preocupa un poco que nosotros estemos hablando de cualquier otro asunto que no sea cómo vamos a abaratar el costo de vida de Puerto Rico. Eh, o sea, la verdad es que va a tener que haber un reajuste en el Estado localmente y ni hablar de Medicaid, que eso hablamos ya mismo, pero te escucho, Adolfo. Mira, aquí el gran beneficiado de todo esto va a ser Europa. Jay, ¿por qué te lo menciono? Porque con los aranceles va a haber disponibles más bienes producidos por otros países, China y tantos otros, que ese mercado que ya se produjo va a tener que venderse en algún sitio. Así que va a haber en algunos lugares una producción que no se va a poder vender necesariamente en los Estados Unidos, precisamente por los altos costos y el dinero sigue estando exactamente igual. ¿Qué es mi mayor preocupación? Si lo vemos de la manera en que lo planteaba Donald Trump, y como nos dice Carlos, el problema es que esa estructura de fortalecer la industria de los Estados Unidos va a conllevar que pasen años, por lo menos, para que eso se pueda realizar. Y en esos años van a ser entonces por lo menos 2 años bien difíciles, no solamente para los puertorriqueños lo vamos a tener difícil, pero incluso para la ciudadanía americana. ¿Por qué razón? Bueno, porque para tú poder crear las bases para poder aguantar lo que sería el incremento en costos, tenías que haber fortalecido la economía antes de poder crear entonces eh, una, un mercado o una situación en el mercado donde los costos van a ser mucho más elevados. Tú no puedes aumentar los costos de hoy para mañana y esperar que el consumo se mantenga exactamente igual. Esa línea es totalmente inelástica en términos económicos. Así que plantear eso, lo que va a conllevar cuando él dice que vamos a tener un tiempito complicado, pues mira, no vamos a tener un tiempito complicado, vamos a tener unos años difíciles, por lo menos por los próximos 2 años, si es que todo sale bien. Y si es que todo sale bien en términos económicos, me refiero a que si se fortalece la industria de los Estados Unidos, la producción empieza a generarse como se generó en la década del 30, que esta es la visión que es la que a mí me preocupa más. Aquí estamos teniendo una visión de fortalecer la industria local para sacar o fortalecer una economía como si estuviésemos en la época de la Gran Depresión, donde no habían transferencias, donde no habían grandes aviones para poder transferir, donde no habían las comunicaciones como la que tenemos hoy. La integración del planeta es lo que sucede hoy en todo el día, en todos los días. Cuando McKinley tenía la impresión de expandirse, de igual forma, lo que habían eran barcos donde no usaban ni motores. Lo que habían eran barcos que se manejaban con vela. Y de hecho, Adolfo, creo que parte importante que acabas de decir de los barcos. Ayer dio una orden y hoy sale más o menos algunos detalles de que Estados Unidos va a obligatoriamente volver a reabrir La construcción de barcos. la construcción de barcos. Y Carlos, ¿cómo lo va a hacer? Escuchen esta historia, que hoy salen algunos detalles. Va a ponerle un arancel o un impuesto a todo barco chino o coreano que atraque en Estados Unidos, y cuando vaya a atracar en un puerto de los Estados Unidos va a ponerse un levy, un tax. O sea, que no solamente es a la mercancía, sino al barco utilizado. Si tú utilizas un barco norteamericano, no te aplica. No, él expandió la ley de cabotaje para todo. Es una ley de cabotaje en superesteroides. Así es una ley de cabotaje para todo. Y eso sí también tiene un efecto precisamente también en el tema de los alimentos, no solamente, Puerto Rico ya lo tenía con el manejo de lo que ya sucede con la transportación marítima, pero eso va a encarecer. Estados como Hawái van a tener un impacto brutal en lo que va a ser entonces, porque esos son los barcos que afectan a ellos, los de Japón, los de Corea, son los barcos que van a verse afectados con relación a eso. Así que Hawái va a ser una de las economías o de los estados más afectados. California. El oeste de Estados Unidos, sin duda, el golpe es brutal. Carlos, te pregunto, ¿cómo, sabes, ese mundo, cómo tú lo ves? O sea, ese mundo... Sí, te escucho. No, o sea, yo creo que lo primero, yo como lo estoy viendo, es que el primer Trump, la gente lo despachaba como que una persona oportunista que iba como le soplara el viento. Y si algo le convenía hoy, pues eso era lo que iba a hacer y luego mañana. Pero el Trump de ahora es un Trump que es crecientemente ideológico. Es un Trump más ideológico en el sentido de un nacionalismo económico. O sea, eso de pues, Estados Unidos primero significa también Estados Unidos tendrá o sea, él quiere, acuérdate que eso es antiglobalización. El concepto de la globalización que ellos detestan
Trump habla muy mal de Davos, de esta reunión que van los millonarios, que se reparten el mundo y que lo mismo tú le vendes a China que le vendes al otro. Eso, él va a hacer lo posible por acabar con esa idea de que tú te metes a Temu y compras lo mismo que comprarías en la tienda en Connecticut. Él quiere cambiar eso. Lo otro que es ideológico es el tema de la inmigración, que él quiere cerrar las fronteras, le ha declarado la guerra a los carteles, que eso crea simpatía en los Estados Unidos, pero también es un mecanismo de crear el enemigo, el otro que está afuera, que te quiere venir a invadir y vender el fentanilo y todas esas cosas. Así que este es un Trump que ya... lo otro es que yo lo hablaba ayer brevemente, y es esto. Después de 1945 se acabó la Segunda Guerra Mundial. El mundo funcionó con un sistema que, dicho sea de paso, lo diseñaron los americanos, que era: si tú eres una democracia y eres soberano, aunque seas pequeño, aunque no tengas muchos recursos, tú estás bienvenido a la mesa. Siéntese con nosotros aquí en las Naciones Unidas. Y es verdad que los grandes siguen siendo grandes, pero nos tratamos bien. Un nuevo orden global, Trump está diciendo, no. Los grandes, sean democracia o sean comunistas, van en una mesa. Y por eso es que él puede bregar con Rusia, porque Rusia será una democracia autoritaria, pero es grande. Los chiquitos tienen una mesita de los niños. Siéntense con los niños, hablan cuando yo le deje, o sea, usted va a hablar, como decían las abuelas de nosotros, cuando las gallinas orinen. Ahí es cuando usted va a hablar. Entonces, a lo que voy es que esto ya no se ve accidental, se ve como un diseño de unas decisiones que van a tener repercusiones inmediatas. La repercusión inmediata es que ya Europa siente: yo no puedo tomar decisiones a largo plazo contando con que Estados Unidos me va a defender. Ya Canadá sabe: yo no puedo tomar decisiones a largo plazo pensando que soy amigo de los Estados Unidos. Ya todo el mundo recibió ese memo. Yo creo que eso es irreversible. Eso es irreversible. Ahora cada uno va a hacer lo propio. Y eso es lo que yo llamo el nuevo orden global. Pero llaman. hay otra cosa que creo que es importante, y es que también va a haber mucho cabildeo de una industria en específico. Por ejemplo, mira lo que acaba de ocurrir. Hace 20 minutos, la industria automotriz anuncia que hay una posibilidad de que Trump excluya a la industria automotriz de los aranceles. O sea que esto va a haber un nivel de cabildeo. O sea, un nivel de, no, que los aranceles para todo el mundo, pero para mí no. Los aranceles, por ejemplo, en el caso del gas, ahora mismo, ¿cuánto gas de México o Canadá llega a Puerto Rico? ¿Quién sabe? O sea, yo no sé. Sé que de México ha llegado alguna vez. O sea que, combustible me refiero. O sea que de nuevo va a haber un cabildeo tan fuerte que toda la gente relacionada con Donald Trump va a ser tanto dinero. O sea, la cantidad de dinero que va a moverse. Si usted tiene contactos allí en ese mundo trumpista, los Lewandowski, los Manny Ortiz, en el caso de nosotros, los Justin Peterson, esa gente va a manejar tanto capital y va a tener tanto poder, porque es que tú ves cómo la industria automotriz ya, la industria de piezas de carro, ya se empezó a mover a ver cómo yo logro evitar que me apliquen a mí estos aranceles o estas tarifas o estos impuestos. Y así por el estilo, tú ves esa industria y así tú vas a ver 800 otras industrias, o cierto tipo de fármaco, o cierto tipo de alimento, o cierto tipo de producción. Va a buscar la forma de que a mí no me aplique. Y eso va a implicar unos movimientos de grupos de poder. Por ejemplo, Elon Musk. Acaban de cancelarle a Elon Musk y a Starlink el contrato con Canadá. Por dar un ejemplo. Y si Donald Trump de repente dice, oye, ayúdame. Porque ayer si algo ocurrió, es que él dijo, Elon Musk va a seguir y lo queremos y va a seguir. Y lo primero, arrancó con eso. So, mira, vamos a hacer algo, Trump, quítame esto y yo le devuelvo el contrato a Elon Musk. O sea, veamos esos otros jugadores que están ahí. Y Carlos, te escucho, que sé que tienes que irte. No, lo que voy a decir algo sobre, otra vez pensando cuál es la doctrina Trump. Hay una doctrina que ya hablamos, que es la doctrina internacional. En términos domésticos, Trump
ha adoptado la teoría unitaria del Ejecutivo, que es un Ejecutivo con un poder casi irrestricto en lo que es correr la rama administrativa del Ejecutivo. Puedo votar a quien yo quiera, puedo prácticamente dejar departamentos inservibles, el Departamento de Educación lo voy a desmantelar, todo eso. Eso se va a ver en los tribunales, pero parte de esa teoría, que no es nueva, eso viene desde Ronald Reagan, fue el primero que trabajó esa teoría, es desmantelar el aparato federal como lo conocemos. El gobierno federal ha crecido muchísimo y se ha convertido en un gobierno burocrático, prácticamente un gobierno permanente, con una gente que sabe mucho del tema, no cabe duda, pero que también cuando viene el presidente a decir, oiga, ¿y por qué yo no puedo redirigir ese río? Viene la EPA y dice, no, lo que pasa es que ese río pasa por un cauce que usted no puede tocarlo. Esas restricciones administrativas, que no son las decisiones que simpatiza Trump y sus aliados, pues es lo que yo creo que justifica cómo Doge y este movimiento de Musk quieren desmantelar gran parte del gobierno federal. Y hay una ideología detrás. Si quieres tener más poder, tienes que quitarle poder a los burócratas. Y así lo ha dicho Musk. Musk ha dicho claramente, hay que escoger entre la burocracia y la democracia. El pueblo americano votó por Trump para que trajera unos cambios y estos burócratas, ¿qué pasa? Esto está montado en una maquinaria mediática súper efectiva que han sacado, y Trump ayer lo repitió, casos donde le dieron dinero a una gente en un país africano para que educaran, ¿sabes? Educación de género o LGBT, no sé qué, que son cosas que un americano promedio dice, ¿y por qué esos chavos no están invertidos en Connecticut o en Illinois o en Ohio? Ese tipo de cosas son la campaña, la propaganda para justificar desmontar el aparato gubernamental. Y yo creo que eso quizás no va a ser tan rápido como ellos hubieran querido, pero va a ser el cambio más dramático del gobierno federal desde Franklin Delano Roosevelt, que fue el que creó el Estado, ¿verdad? El modelo actual administrativo. Y hay que plantear, ¿verdad? El mundo de Johnson pero del presidente Johnson después de Kennedy, pero que también parece que se va al traste, pero también está haciéndolo con las organizaciones internacionales. O sea, a nivel doméstico, cómo yo destruyo lo local, cómo yo destruyo las instituciones locales. Tú mencionas a Johnson porque trajo el Seguro Social y demás. O sea, eso siguió creciendo. Pero el esquema fundamental del gobierno administrativo grande, pues lo hizo... No, FDR, sin duda. FDR, luego de la Gran Depresión, que básicamente pues creó lo que es el gobierno federal como un gobierno que cada vez más es el que corre el show, y los estados cada vez menos. Pero mi punto, Carlos, con el cabildeo y demás, es que va a pasar un poco a lo Rusia. El oligarca, el que tiene contacto con Putin, es el que hace billete. Y el que controla el Estado. Y el que controla, o sea, Medvedev. Todo ese grupo cercano, esto es lo que va a pasar con Trump. O sea, el nuevo orden mundial es un mundo de contactos. Y yo sé que mucha gente va a decir, Jay, siempre ha sido así. Sí, pero el rule of law, la regla era que aquí todos tenemos igualdad de oportunidad. Se acabó eso. Eso de que todo el mundo tiene igualdad de oportunidad, pues realmente el que tiene el contacto es el que va a tener igualdad de oportunidad. El que puede llamar al presidente, a alguien cercano al presidente, le dice, mira, esta industria me la excluye del impuesto. Pero mira, Jay, hay una cosa que quiero decir aquí. ¿No? Aristóteles decía que el tirano nunca puede tener verdaderamente amigos. Porque el que es mejor que el tirano lo ve con sospecha y lo va a liquidar. Marco Rubio. Exacto. El que es peor, el tirano, o menor o débil, el tirano lo desecha porque ese no me sirve, es débil, eres una lacra. Pero el que es igual solamente sobrevive con un tirano complaciendo al tirano. Es decir, sometiéndose como un súbdito del tirano. Entonces, si lo que estamos es montando una especie de presidencia tiránica o imperial, esa gente billonaria al final cogen sus cantazos por más contacto que tenga, porque Trump es Trump.
Sí, pero tú quieres minimizar el impacto. O sea, mi punto, Carlos, es que teníamos el mundo de Rusia no era el mundo de Estados Unidos. El mundo de los oligarcas con los contactos del Kremlin y el Politburó que decidían quién hacía y quién no hacía, no era el mundo de Estados Unidos, donde un sujeto podía venir de Sudáfrica y convertirse en el hombre más rico del mundo. Me refiero a Elon Musk. Entonces, de repente, ese mundo, en este nuevo orden mundial, tumba las instituciones locales, decide qué impuestos van y qué impuestos no, qué industrias se pueden exhibir y qué industrias no, y simultáneamente se sale de la Organización de las Naciones Unidas, se sale de las garantías de la OTAN, se sale de las garantías que tenían el World Trade Organization, o sea, todas estas organizaciones, el WTO, lo desobedezco si me salen los pantalones, o sea, es, de nuevo, es una estrategia a la persona. ¿Qué pasa aquí? Pues lo que yo diga que pasa. Y eso era exactamente lo que Estados Unidos no era. Y traigo este tema porque mi percepción es que para mucha gente esto que está ocurriendo es positivo porque al fin va a regresar muchas empresas a Estados Unidos. Al fin va a obligar a muchas instituciones a regresar a Estados Unidos, a respetar a Estados Unidos. Fábricas que se fueron a Taiwán, o que se fueron a Singapur, o que se fueron a Corea, o que se fueron a Malasia, tendrán que regresar. Todo eso es verdad. Pero mientras tanto estás tumbando las instituciones que hicieron Estados Unidos, el país más rico, porque te permitía invertir en la confianza de que el rule of law era independientemente de quién invierte, independientemente de quién suelte el billete, hay una regla igual para todos. Y ahora la regla no es igual para todos. Ahora estamos en la oligarquía o en el mundo ruso, donde el que tiene el contacto se pega, el que logra complacer y lambonear y crear la medalla al presidente y que le compra la criptomoneda al presidente, ese logra que se le exima de impuestos, ese logra que se le den unos acuerdos más favorables, y eso, de nuevo, es algo inédito en la historia de Estados Unidos. Eso es un nuevo orden mundial, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional, como a nivel mundial. No lo veo necesariamente de la forma en que van a regresar, porque esa línea no es, como les mencionaba, esa línea no es totalmente elástica. Lo que se está planteando aquí es que esas mismas industrias van a buscar el mercado donde exista. Y en lo que eso se pueda dar y se sustituyen entonces lo que puede. Si tú le pones los aranceles que está proponiendo Trump a la industria de los autos, se fue a ajustar a los otros en Estados Unidos. Es así de sencillo, porque no hay los minerales en Estados Unidos a producirlos. Yeah. Y si los tienes ahí, vas a encarecerlos tanto que los sacaste del mercado. Ese es el problema que tienen. Y los carros americanos son muchas veces la primera oportunidad de autos para un muchacho joven en Estados Unidos por los intereses, por el costo más bajo de lo que tienen allá. Así que ni siquiera fomentas eso de esa industria, la que ya está en Estados Unidos hoy día con relación a eso. Por eso es que mi preocupación es que lo que va a tener un impacto directo de aquí a 2 años va a empobrecer probablemente tanto al americano promedio, a los Vans de la vida cuando eran antes los hillbillies. Que parece que a Vans se le olvidó precisamente esa gente. Tú sabes, ya yo se les olvidó. Parece que la barba le tupó las neuronas en ese sentido. Entonces, cuando yo veo eso, esa es la parte donde no hay una correlación directa con relación a yo destruyo esto por ahora porque van a venir los 7 años de las vacas gordas más adelante. Esa correlación no es así. Pero Adolfo, yo difiero de ti. Porque la de Rupert fue bajo una gran depresión. Estamos de acuerdo, pero mi punto contigo, lo que acabas de plantear es que tú estás planteando algo que yo creo que tiene un problema por lo siguiente. J.D. Vance, que es la persona que tú dices, parece que le tupió. Yo pienso lo contrario. Yo pienso que él sabe que viene una aplanadora y tú decides si tú quieres ser parte de la aplanadora o de los aplanados. Y no sé, o sea, mi percepción es esa. Mi percepción es que aquí hay un montón de gente que con tal de no hacerle frente a la aplanadora, están dispuestos a ser de los que aplanan. Después, como tú recoges para atrás, pero yo no sé, Trump no se veía ayer como un viejito Biden. No. Se veía súper vigoroso. Sí, está bien, pero eso es el mismo tema de Vietnam, de que tuvimos que destruir la aldea para salvar la aldea. Estoy de acuerdo. Carlos, palabras finales. Bueno, no, lo que hay es que estar pendiente porque lo que se está fraguando en Washington nos va a afectar a Puerto Rico, te guste o no te guste, seas pro-Trump o seas anti-Trump. Bueno, Carlos, perdóname, tienes unos minutos más porque quisiera hablar contigo brevemente del tema de Medicaid,
Sí, cómo no. Pues déjame, que creo que hay que tocarlo con las implicaciones que tiene. Sí. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.